doctor Pablo Roberto Arenas Fuentes, que nos acompaña. Licenciado Baltasar Gómez Calcín, presidente de la Federación Regional de Sociedades Cooperativas. El licenciado José de Jesús Espinosa Payán, que es el secretario general del gobierno del municipio de Benito Juárez. El teniente, perdón, me pongo de este lado. Teniente de fragata, que es maestro en ciencias de biología pesquera, viene en representación del vicealmirante Alejandro López Centeno, que es el coordinador regional de la estrategia para el combate al sargazo en las costas de Quintana Roo, y él es el teniente Edgar Abraham Aragón Flores. Y bueno, sin más ni más, en las palabras de inauguración del evento, a cargo del doctor Pablo Arenas Fuentes. Ay, perdón, es que como es mi camarada, ando luego sí. El señor Geudi Arcos Damiana, que viene representante del licenciado Geoberti Mena Contreras, que es el nuevo coordinador estatal de pesca. Él es el jefe de la oficina de pesca de Cancún. Ahora sí. Muchas gracias, Manuel. ¿Sí me escuchan bien, verdad? Para no usar el micrófono. Gracias. Primero que nada, muchas gracias por estar aquí a todos ustedes. Para el Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura es muy importante esta celebración. Como ustedes saben, en este mes, en específico el día 29 de agosto, hacia el final del mes, cumplimos en la institución 60 años de trabajo ininterrumpido en investigación. El instituto fue fundado en 1962, el 29 de agosto. Les agradezco muchísimo estar aquí a todos. Es grato ver amigos de hace muchos años, académicos, directores de instituciones académicas, hermanas, amigas, y en especial agradezco a todos los que nos están viendo en la transmisión de este evento en todo el instituto, en los 17 centros que tenemos en todo México, y también a los amigos de fuera del instituto, colegas que nos están viendo. Agradezco en particular al presidium aquí que me acompañan, al señor Baltasar Gómez, mucho gusto, presidente del Consejo de Administración de la Federación Regional de Sociedades Cooperativas de la Industria Pesquera aquí en Quintana Roo. Es un placer tenerlo con nosotros. El teniente de fragata Edgar Abraham, le agradezco mucho su presencia en la Marina. La Marina siempre ha sido aliada estratégica nuestra, y como escucharán un momentito más, verán que el Instituto Nacional de Pesca nació justamente en la Marina. Una oficina de la Marina se dedicaba a los recursos pesqueros allá a principios de los 60. Bienvenido, teniente, muchas gracias. Ayuntamiento de Puerto Morelos, señor José Jesús Espinosa Payán, muchas gracias por venir. Es un placer siempre tener relaciones de trabajo fructíferas con los gobiernos de los estados y los municipios. Le agradezco mucho su presencia aquí. Un saludo a todos los integrantes del ayuntamiento. Y nuestros colegas de la CONAPESCA, me da mucho gusto que esté aquí con nosotros. Usted, Geoberti de Jesús Mena, en representación, ¿no? Le agradezco. Usted es el jefe de la oficina, dijo Manuel. Muchas gracias por estar aquí. La CONAPESCA y nosotros somos indisolubles. Hacemos una mancuerna que no puede ser separada y tampoco puede ser unida por la razón del manejo de los recursos pesqueros. Y por fuerza, a veces tenemos una relación, digamos, de estira y afloja, y es natural y así debe de ser por el bien de los recursos. Así que le agradezco muchísimo a la CONAPESCA que esté aquí con nosotros el día de hoy. Bienvenidos todos.
quiero iniciar estas palabras de bienvenida, que en realidad son más bien una plática que tengo estructurada, está en internet, cuando tengan el interés de verla, ahí está disponible en nuestro sitio web. Es una plática en la que hablo sobre el origen del instituto, y es algo que hemos venido haciendo en todos los centros de investigación del país. Quiero hacer notar que esta celebración aquí en Puerto Morelos marca el final de las celebraciones en todos los centros del Golfo de México y el Caribe. Ya tuvimos eventos similares en Tampico, en Veracruz, en Ciudad del Carmen, en Lerma, en Campeche y recientemente en Yucatán, allá a un ladito de Mérida. Y todas han sido muy exitosas, muy sentidas, muy emotivas, y se ve que la gente está metida en investigación de pesca y acuacultura, aún en este marco de carencias que ustedes conocen muy bien. Un reconocimiento particular a Manuel Puerto, el jefe de centro aquí en Puerto Morelos, por haber organizado todo esto, y un reconocimiento muy grande a Isaac Rojas, el doctor Isaac Rojas, nuestro director en el Golfo y en el Golfo de México y el Caribe, que ha logrado hacer esto en todos los centros que están bajo su dirección. Felicidades, Isaac, a ti y a tu gente. En el Pacífico ya hicimos esto también en Salina Cruz, en Manzanillo, en Puerto Vallarta, ahí en Nayarit, donde tenemos en la Cruz de Guanacaste nuestra estación de investigación, y quedan todavía por organizarse las celebraciones en Guaymas, en La Paz, lo hicimos en Mazatlán también, nos falta Guaymas, La Paz y Ensenada. Y Pátzcuaro, en el centro del país, nuestra estación ahí bellísima a un lado del lago de Pátzcuaro. Los que quieran asistir a estas celebraciones, con todo gusto están invitados. La próxima es el 22 de este mes en Ensenada, y ahí tendremos el buque de investigación pesquera Jorge Carranza Fraser, que hará una escala de un par de días en el puerto de Ensenada, y se podrá visitar el puerto, además de las instalaciones del centro regional de aquella región, que tendrá puertas abiertas, igual que estamos haciendo ahora. Así que poco a poco vamos completando el ciclo de celebraciones. Tendremos algunas otras actividades a lo largo del año. La más importante, me parece, no más importante, muy significativa, será el 29 de agosto de este mes, que es, como les decía, justo el aniversario de 60 años de la fundación del instituto. Y en esa ocasión vamos a hacer una videoconferencia sobre el futuro de la pesca y la acuacultura, tanto en México como en el mundo. Y hemos invitado por esta ocasión especial al secretario de SADER, el doctor Víctor Villalobos, quien les manda un saludo. Él está al tanto de todo lo que estamos haciendo, nos ha acompañado de hecho en 2 o 3 de las celebraciones, estará en Ensenada también el día 22, les envía un saludo, y es una persona muy interesada en la pesca y la acuacultura, aunque su especialidad es agronomía, desde luego. Entonces él estará en este diálogo. También estará la doctora Alicia Bárcena, que fue directora del instituto hace ya muchos años, a principios de los 90s, y después de ser directora del instituto fue a trabajar a la ONU, fue la subdirectora de la ONU por muchos años, y es bióloga, y después trabajó como directora de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, y fue directora por 8 o 10 años. Y ahora está nominada para ser nuestra embajadora en Chile. Es una persona que tiene una trayectoria muy importante en recursos naturales, pero también en temas sociales y económicos relacionados con la administración de recursos. Nos va a dar una perspectiva muy importante en esta reunión. Yo los invito a que la vean. Finalmente estará en la reunión también el doctor José Sarucán Kermés,
rector de la UNAM, ex rector de la UNAM, actualmente director de la CONABIO, la Comisión Nacional de Biodiversidad, una autoridad reconocida mundialmente en temas de ecología y sustentabilidad. Tengo el privilegio de haber sido su alumno en la maestría hace ya muchos años en la UNAM. Lo he invitado y ha accedido a darnos sus puntos de vista en este diálogo informal sobre la pesca y la acuacultura y su futuro. Finalmente estará también el doctor Miguel Cisneros, que es un investigador muy reconocido en el instituto internacionalmente, y que también fue director de nuestro instituto por un par de años, hace algunos años. Y un servidor actuará como una especie de moderador en este diálogo que busca simplemente recoger la experiencia y la sensibilidad de todas estas personas para tratar de ver en nuestra bola de cristal que usamos los científicos hacia dónde va la pesca y la acuacultura en el mundo. Los invito a que nos vean el 29 de agosto a las 11 de la mañana, me parece, ya lo publicitaremos en nuestras redes. Bien, el instituto fue fundado hace 60 años. Les hemos repartido un pequeño librito, un folleto que tengo el gusto de haber escrito con la colaboración de algunos de los directores técnicos del instituto, que da cuenta de la historia del instituto de una manera breve, pero sobre todo habla hacia el final del futuro, de hacia dónde vamos en investigación y en la pesca y la acuacultura, cómo estamos en este momento. Brevemente se los describo. Todos sabemos de las historias de conocimiento empírico de los pueblos originarios de nuestro país en pesca y acuacultura. En el altiplano había una serie de lagos muy grandes, de 80 kilómetros de largo y 30 de ancho, en donde los pueblos que ahí vivían consumían constantemente no solo peces, sino ranas, ajolotes y aves acuáticas, un montón de animales de la fauna de esos lagos. Tenían un gran conocimiento e incluso un dios dedicado a la pesca, que era el inventor, fue según ellos, según su mitología, el inventor de los arpones, las redes y la cacería de peces y de aves. Y en otros pueblos también, no se diga aquí en la península, los mayas tenían una gran tradición con sus canoas de comercio hacia Centroamérica, y desde luego conocimiento empírico de todos los organismos de la costa. Los pueblos de Veracruz le enviaban pescado fresco al emperador Moctezuma corriendo, porque claramente ellos no tenían manera de preservar el pescado fresco debido al frío. Entonces se organizaban con corredores para que llegara el pescado fresco a Moctezuma. Varias de las ofrendas en templos muy importantes en el altiplano y en otros lugares tienen restos de peces, notablemente peces sierra gigantes que traían, supongo, Jaime, de aquí del Golfo de México, ¿no? Y eran tan importantes que eran una ofrenda a los dioses, los picos cerrados de esta importante especie de plasmobranquios. Así que no tenemos certeza de su conocimiento científico, porque no hay registros escritos, pero estoy seguro de que había un gran conocimiento empírico de la pesca y la acuacultura también, porque cultivaban algunas cosas de estas tribus. Pero cuando llegaron los españoles, el tema de la colonia y todo esto, este conocimiento quedó roto en términos formales, y durante toda la colonia se abandonó esto, aunque en el centro del país y en otros lugares se siguieron consumiendo especies acuáticas. Esa costumbre poco a poco desapareció de una manera lamentable. Y el hecho es que hoy todavía en el centro del país prácticamente no se come pescado. Es muy raro que la gente lo coma, lo hace especialmente en Semana Santa, como todos sabemos, y es especies importadas como el bacalao. Entonces esa gran tradición que había se perdió,
Y parte de esta plática y de lo que viene aquí en el folleto es que debemos de trabajar todos para recuperar ese gusto por la comida acuática. Sé que en la costa, como aquí en todas las costas, se consume muy frecuentemente, pero en la mayor parte del país lo que ocurre es que comemos más carne, más pollo y otras cosas que pescado. Yo los invito a todos ustedes que estamos aquí en esta ocasión especial a que reflexionemos y que hay que mejorar nuestro consumo de pescado, no solo porque es una proteína de alto valor nutritivo, sino porque tenemos una gran oportunidad ahí para crecer en la acuacultura sobre todo. Les comentaba entonces que después de la conquista se perdió esta tradición y no fue sino hasta mitad de 1800 más o menos cuando aparecen los primeros intentos de regulación pesquera de perlas en Baja California y otras especies, y no hay nada sobre investigación sino hasta 1910, 15, 20, por ahí, ya después de la Revolución, cuando gente como Enrique Beltrán, el gran biólogo mexicano, naturalista, funda una estación de investigación pesquera en Veracruz, que ha tenido siempre una tradición pesquera importante. Y así se fueron poco a poco en los 30s, en los 40s hubo una AC en Guaymas que se dedicó a la investigación pesquera, sobre todo de camarón y de otras especies, y llegamos así a mitad de los 50s en los que la responsabilidad de la evaluación y el manejo de los recursos pesqueros recae en la Secretaría de Marina. Ahí hay una dirección en esta época que se encarga de promover la pesca y la acuacultura, la cual ya ha entrado el sexenio de los 60s, en concreto en el 62, con la presidencia del licenciado Adolfo López Mateos, constituye una comisión consultiva de pesca, la cual recorre el país, principalmente el noroeste, y hace un compendio de las peticiones del sector en aquella época, y la mayoría de la gente en el sector que estaban sobre todo en la pesca de camarón le plantea al gobierno la necesidad de hacer una institución de investigación para este sector. Se dan cuenta nuestros colegas de esa época que sin la investigación no había manera de manejar estos importantes recursos, y advierten que había un potencial muy grande en otros recursos como el atún, los tiburones y otras especies. Entonces el presidente López Mateos encarga a otro expresidente, Abelardo L. Rodríguez, de Guaymas, nativo y que sabía de pesca, que dirigiera esta comisión y que se estableciera una institución de investigación. El biólogo Rodolfo Ramírez Granados, que era el encargado de la Secretaría de Marina de esa oficina, establece así en 1962, con el apoyo del presidente López Mateos, nuestro instituto. Originalmente fue el Instituto Nacional de Investigaciones Biológico-Pesqueras, y ahí nace no solo el instituto, sino también la CONAPESCA, o lo que es hoy la CONAPESCA, porque en la misma oficina se hablaba de la administración y de los permisos. Era un grupo de 10 o 15 personas nada más, pero que recibieron todo el apoyo de constituirse en un instituto de investigación. Empieza en esta época, entonces, en el 62, una actividad febril muy importante para catalogar todos los recursos que no se conocían bien. La gente, muchos de ellos pioneros que ustedes conocen por trabajos, Daniel Jung, la maestra Conchita, Sara de la Campa, muchas otras gentes que no quiero enlistar porque se me olvidan, pero muchos de ellos tuve la fortuna de conocerlos de joven cuando empecé a trabajar en el instituto a mitad de los 70s. Empiezan a hacer un trabajo de catalogación y a publicar todo lo que pueden sobre cuántas especies hay, dónde están, cuántas espinas tiene cada pescado, claves de identificación, plancton, un montón de trabajo así de catalogación.
Esta fue la primera labor del instituto porque nada se conocía. Y duró esto hasta los 70s, a principios de los 70s. A principios de los 70s y hasta, digamos, mitad de los 80s, hay una época de consolidación. La mayoría de nuestros institutos, nuestros centros, nacieron en esa época. Se adquirieron barcos, hubo una gran infraestructura, inversión del gobierno importante en infraestructura. Aquí vamos a ver un video un poco más adelante. En los 60 nació la estación de Isla Mujeres, trabajando especialmente con tortugas marinas y otras especies, caracol. Y después ya en los 70s, 80s nace este centro aquí en Puerto Morelos. Así ocurrió en otros lugares, en Yucatán, en el Golfo de México sobre todo, en Guaymas y en algunos otros lugares. Esta época que yo le llamo de consolidación vio también muchas publicaciones y vio también el paso hacia el desarrollo de la actividad pesquera sobre todo. Se establece la zona económica exclusiva en el 76 de 200 millas en México, con mucho apoyo técnico de nuestro instituto y de otras instituciones, y México entonces adquiere una gran cantidad de territorio. De hecho, no lo sabe mucha gente, los que estamos aquí posiblemente sí, pero el 60%, 61%, no es grande, casi 62% del territorio de México está en el mar. Tenemos más territorio en el mar que territorio en tierra. En tierra tenemos un poco menos de 2 millones de kilómetros cuadrados. En el mar tenemos 3.15 millones de kilómetros cuadrados. Nuestra proporción es 60 y 40. Pero cuando pensamos en México y vemos en la mente el mapa que nos enseñan a dibujar en la primaria, solo vemos la parte terrestre, las dos penínsulas y nuestra forma así como un cuerno de la abundancia, ¿no? Pero en realidad el mapa de México es muy diferente. Si juntamos el mar y la tierra y quitamos los bordes, vamos a ver que nuestro país es mucho más grande, mucho más rico de lo que pensamos. Y la mayor parte de esa riqueza está en el mar. Es otro segundo punto que quisiera que se llevaran en mente. La riqueza de México está en el mar. Estoy convencido de eso. Y en nuestras aguas hay un montón de riqueza que todavía tenemos que regular y que aprovechar de manera sustentable. Y no hablo nada más de la costa hay un montón de cosas, pero en el mar en general hay fuente de bienestar para nuestro país, no nada más pesquero, sino de muchos tipos, acuacultura, medicinas, hidrocarburos también, cuestiones mineras, en fin, hay todo un potencial ahí que poco hemos aprovechado. Eso ocurrió en esta época. De mediados de los 80s a mediados de los 90s más o menos, ocurre un cambio de paradigma en el mundo que alcanza desde luego a México también en la concepción de los recursos que se llamaban totalmente recursos hacia esa época y de cómo aprovecharlos. Ahí nacen conceptos como la pesca responsable, el uso de la evidencia científica en el manejo de los recursos, y muchos temas sustentables, la propia palabra sustentable. También ocurre en México el embargo atunero, que todos conocemos, que técnicamente aún no termina, pero que dispara un montón de cosas nacionalistas, pero también de investigación, y al que México contribuye de una manera decidida, y el instituto es su punta de lanza nacional junto con la Comisión Interamericana del Atún Tropical, que aglutina los esfuerzos sobre todo de Latinoamérica, pero también de algunos países de Europa. El resultado de este embargo atunero, para mí, siempre lo comento, es una historia de éxito. Tenemos poblaciones de delfines sanas en el Pacífico, muchas, porque aprendimos a pescar atún que va asociado con los delfines sin sacrificar delfines. La industria atunera captura en la actualidad 150,000 toneladas de pescado sin matar delfines, aunque los encerramos en el cerco, y si alguien tiene la curiosidad de saber cómo funciona esto, lo podemos ver más adelante.
pero los dejamos ir sin daño, de manera que no se muere prácticamente ningún delfín en la actualidad en estas operaciones. Se capturan 150,000 toneladas de atún, nos las comemos todas esas 150,000 toneladas en México y a veces necesitamos importar atún. ¿Por qué? Porque aprendimos a comer atún como nunca. En cada tienda, y todos ustedes lo saben, de cada pueblo, de cada localidad de México, hay latas de atún a buen precio, una proteína de enorme calidad, accesible a todos los mexicanos. Y las poblaciones de atún están sanas y la industria atunera mexicana es una de las más fuertes del mundo. Así que para mí esto es una historia de éxito y una lección de que sí se pueden hacer las cosas. Se morían 120,000 delfines al año en los 70s en esta pesquería, la mayoría en redes de barcos americanos que desaparecieron completamente de la ecuación. Se fueron los barcos americanos, acabó la industria en Estados Unidos y México ahora es una potencia mundial en consumo y en captura de atún. Una historia de éxito sin duda para mí. Eso ocurrió en esta década. Cuando entramos ya a este siglo, en el año 2000 y los que siguieron, ocurre un fenómeno que pasó en México y que pasa en el mundo también, y es que las capturas silvestres se estabilizan. En el mundo estamos entre 85 y 90 millones de toneladas anuales de captura silvestre. No hemos subido de ahí en los últimos 20 años, ha oscilado. En México hemos pescado 1,5 millones de toneladas desde el año 2000 hasta ahora, también oscilando alrededor de 1,5 millones, un poquito más, un poquito menos, sobre todo por pelágicos menores. Con la acuacultura, ahí sí ha crecido México, estamos en 2 millones de toneladas en este momento, más o menos. ¿Qué es lo que pasa con la captura silvestre? Pues lo que pasa es que el mar produce una cantidad finita de organismos, de biomasa. No importa cuántas más embarcaciones metamos al mar, no vamos a poder producir más. En México no vamos a poder producir mucho más que 1,5 millones de toneladas. Este es otro, tercer mensaje que quisiera que se lleven de tarea en la mente. La producción silvestre, la producción de captura en el mar, está estable en México y está estable en el mundo y no hay manera de aumentarla de forma significativa. Podemos aumentarla si las vedas se respetan, si los tamaños mínimos, las artes de pesca, las vedas espaciales temporales en el mundo ideal, si todo se respeta, estoy seguro que podríamos aumentar 15 o quizá 20% nuestra producción, pero no la vamos a duplicar o a triplicar, nunca. Donde sí la podemos duplicar y triplicar, claramente es en la acuacultura y en particular apoyándonos de la maricultura, la acuacultura en el mar. Entonces, eso es lo que ha ocurrido del 2000 para acá. Y al parejo de esta estabilización de las capturas, yo he reflexionado sobre esto, quizá ha habido un desinterés o una falta de atención sostenida del gobierno, sobre todo el sector pesca y acuacultura, porque la pesca ribereña, la pesca de pequeña escala ha aumentado muchísimo en estos años, pero no han aumentado los presupuestos ni la infraestructura para nuestras instituciones, ni con la pesca, sus diferentes pasos por la administración pública, desde Secretaría de Pesca hasta Subsecretaría o Comisión que es ahora, ha tenido un incremento importante en sus estructuras o presupuestal, ni el propio instituto. Tenemos los mismos centros y las mismas cantidades de investigadores y mucho menos aún. La única excepción que yo veo en este periodo es que se adquirió el buque de investigación que tenemos en el INAPESCA y que, digamos, administramos para todo el país, porque trabajamos en conjunto con la UNAM, con el CONIS, CIMAR, con CIMESTAR, con un montón de instituciones. Y es un barco que es único en su categoría, es el mejor de México, con respeto para mis colegas de la UNAM, yo soy Puma también. Este barco no tiene paralelo en Latinoamérica y casi ni en el mundo. Es
uno de los mejores del mundo, diseñado ex profeso para la investigación. Es un activo de México que nos toca administrar en INAPESCA y que yo invito a que lo conozcan y a que lo aprovechemos más. El barco navega todo el tiempo, 300 días del año, que es un estándar muy bueno para los buques de investigación, pero tiene mucho más potencial todavía. Esta es la única adquisición que ha hecho México, me parece, en términos de infraestructura en este periodo. Por lo demás, hemos perdido investigadores, hemos perdido presupuesto, la CONAPESCA ha perdido capacidades, ha perdido infraestructura, gente, poder, en fin. Es lo que le pasa a nuestro sector cuando tiene tanto potencial. Pues necesitamos decirle al gobierno, necesitamos hacer ruido del bueno para decirle este sector es importante, este sector es clave para México, no solo en las costas. Este sector tiene un potencial muy grande en la producción de alimentos. Todo eso es nuestra labor de ahora para adelante. El último periodo al que quiero referirme es, digamos, del 2015 para acá, los años más recientes. El Instituto ha seguido trabajando como nunca en estos años. Ha trabajado incluso más en otros periodos. Ustedes saben, desde luego, que el Instituto trabaja dándole opiniones y dictámenes a la CONAPESCA. El Instituto no otorga permisos, aunque a veces creen que así lo hacemos. Trabajamos con nuestros amigos de la pesca en todos los niveles para ayudarlos a gestionar todo esto, pero el Instituto no tiene capacidad legal para dar un permiso o una concesión. Lo que hacemos es decirle a la CONAPESCA, y CONAPESCA aquí en esta área, la cuota puede ser de este tamaño, la veda debe ser así, caben tantas pangas, lo que sea. Esa es nuestra labor fundamental. Y eso lo hacemos a través principalmente de opiniones y dictámenes. En este periodo, del 2015 a la fecha, hemos hecho cerca de 9.500 opiniones y dictámenes técnicos. Cada uno de ellos es el resultado de investigación. A veces investigación muy sencilla, como ir a la laguna y contar cuántas almejas hay, pero a veces investigación muy compleja, como armar un programa de tiburón para todo el Golfo de México o de camarón para todo el litoral del Pacífico, que deriva en una opinión para una veda y regulaciones. 9.500. Entonces, cuando alguien dice que el instituto no trabaja, que todavía tenemos esa fama de flojos comparados con otras instituciones, yo los invito a que vean el acervo de opiniones técnicas, de planes de manejo, de contribuciones a las normas, de 54 cruceros de investigación que ya recorrieron la distancia de aquí a la Luna, le dieron varias vueltas el barco a la circunferencia de la Tierra. Hay un montón de trabajo. Somos bastante malos y modestos para publicitarlo, pero el trabajo ahí está y el sector lo sabe. El 95% de nuestro trabajo es para el sector de pequeña escala, 95% de todo lo que hacemos. También cuando yo escucho a veces que ciertos líderes del sector de pequeña escala dicen que el instituto no sirve, no trabaja para nosotros, 95% de lo que hacemos. Y hemos dejado para nuestros colegas de otras instituciones de investigación básica, la investigación básica sobre biología, sobre anatomía, sobre fisiología de nuestros bichos, excepto cuando esto cae directo, digamos, en una regulación, en una norma de tamaño mínimo, de peso, de lo que sea. Entonces nos dedicamos completamente, todos nuestros recursos, sin exceptuar, van todos dirigidos a, desembocan todos en una determinación para la CONAPESCA en su mayoría, a veces para la Semarnat, para la PGR o algunas otras instancias que nos piden alguna opinión. El instituto está trabajando en eso de lleno, todo el tiempo. Aún ahora en la pandemia, todavía estamos aquí con cubrebocas, no dejamos de trabajar. Es asombroso realmente que nosotros transformamos gasolina, boletos de avión y viáticos para hotel en investigación. El instituto no tiene como tal un presupuesto para investigación. Este es un tema de Hacienda, como sí lo tienen otras instituciones como la UNAM o los centros de CONACYT. Nosotros tenemos gasolina y viáticos y pasajes de avión de vez en cuando,
Y eso es todo. Y hacemos la magia de transformar eso en investigación. Entonces creo que debe haber un reconocimiento para nuestra institución, y por eso he empujado tanto este aniversario del 60 años del instituto. Muy rápidamente, en el folletito también viene en ocasión de lo reciente, cómo nos encontramos en este momento en términos de la pesca y la acuacultura. Y el mejor instrumento para analizar esto, aunque es imperfecto desde luego, son las fichas de la Carta Nacional Pesquera y Acuícola. Porque estas fichas, que son un instrumento único que el Instituto promovió desde finales de los 90 y que han venido publicándose de manera irregular, pero consistente, constante, ya cubren en este momento el 95% de los recursos pesqueros y pesquerías del país. Todas las fichas que están publicadas en el diario oficial son vigentes legalmente. Alguna gente de pronto dice, es que el instituto no ha publicado y ahora solo publicó 20 fichas. Sí, pero ya hay 100 y pico de fichas y todas esas cubren el 85% del valor de los recursos pesqueros y más del 90, cerca del 95% de su volumen. Así que la pesca en México no está desprotegida para nada, a pesar de que alguien de pronto diga eso, porque además de las fichas también existen las normas, los decretos de la CONAPESCA, la ley de pesca y un montón más, la autoridad que tiene la Capitanía del Puerto y la Marina, un montón más de instrumentos para manejar la pesca. Las fichas lo que regulan es el esfuerzo pesquero, ese es su encanto y su valor. En las fichas se dice esta pesquería está en rojo, no más, está en amarillo, hay que ver, o está en verde, tiene potencial. Eso es lo que hace la ficha nada más. Lo demás está en normas, en decretos y en publicaciones y autorizaciones de la CONAPESCA. Bien, tenemos en las fichas vigentes, y los datos en específico vienen ahí en el escrito, 537 pesquerías del país y 415 especies, un poquito más ahora. Al analizar este acervo, que por lo demás es público, lo pueden ustedes consultar en el diario oficial, es un poco feo y está en blanco y negro todo, pero ahí está, es público totalmente. Pueden llegar a estas mismas conclusiones al sumar. El 67% de la pesca en el país, de las pesquerías, se encuentran en el punto de rendimiento máximo sostenible, que es un estándar mundial que utiliza la FAO también para determinar un objetivo de manejo. Este es el punto en el que las poblaciones de esta especie están rindiendo lo más que pueden en términos de captura, sin menguar su capacidad futura de producir biomasa. Es lo más que podemos aprovechar sin comprometer el futuro. Es justamente sustentable en donde están. Hay oscilaciones y hay cuestiones técnicas alrededor de este punto, pero 2/3 partes de nuestras pesquerías están ahí, en ese punto en el que queremos que estén. Hay algunas que están en deterioro, el 18%, y desafortunadamente hay algunas pesquerías en deterioro que son muy importantes, como el mero, como el camarón rosado, el pulpo ahora lo tenemos en la rayita. En el Pacífico hay algunas más tradicionales, el pescado blanco en el centro. Hay pesquerías muy importantes que desafortunadamente están en deterioro, 18%. Y con potencial de incremento del 15%, que es un buen número. Porque estos números, todos ellos, son mejores que la media del mundo. La FAO publica estas mismas cifras para todas las pesquerías del mundo, y México se encuentra mejor que la mayoría de los países del mundo. No parece, y hay mucha, prensa o opiniones que dicen que la pesca en México está muy mal. Pues desde el punto de vista de cómo están los recursos basados en la carta, que es pública, están un poco mejor que en el resto del mundo. En el mundo hay cerca del 30% de pesquerías en deterioro y solo 5 o 6% con potencial de crecimiento.
y cerca de 70% están, cerca de 60% están en rendimiento máximo, en nuestro caso 2/3 partes. Conclusión rápida sobre esto: si sumamos estas cifras, el 82% de las pesquerías de México están en niveles biológicamente aceptables, o están en RMS o tienen potencial, 82%. Pero si sumamos también las otras dos cifras, el 85% de nuestras pesquerías no admiten más incremento de esfuerzo, las que están en rendimiento máximo y las que están en deterioro, 85%. Entonces nos encontramos en un equilibrio en el que tanto la captura no puede crecer como el esfuerzo dedicado a esa captura en su mayoría no puede crecer. Hay pesquerías con potencial, pero no son muchas. Bueno, vamos a cerrar. Después de esto que les comento, quiero plantear la pregunta de por qué es importante la investigación pesquera y acuícola. Pues para mí, si me expresé con claridad y ustedes captaron el mensaje que les doy, es obvio por qué es importante la investigación pesquera y acuícola. Porque sin esta investigación no se producen las cosas que la administración necesita para manejar los recursos. Sin la investigación del instituto y de otras instituciones, no sabemos qué hay allá afuera en el mar, ni cuánto hay, ni dónde está, ni cómo se mueve, ni cómo crece. Es invisible, es una caja negra, porque no es nuestro espacio natural. Todavía en los bosques podemos ver ahí el bosque en el cerro, los árboles, pero allá afuera tenemos que bucear, tenemos que tirar redes. La investigación logra hacer ver a la administración y a los usuarios lo que no hay, lo que no se puede ver a simple vista. Sin esta investigación y sin esos insumos, las cosas se deterioran. Lo que no se ve, lo que no se puede contar, lo que no se puede estimar, es como si no existiera. Y tenemos ejemplos abundantes de esto. Pesquerías que desaparecieron antes de que pudiéramos siquiera verlas, aves que murieron, especies de mamíferos que desaparecieron antes de que alguien pudiera contarlas. Es esencial que la investigación continúe, porque hacemos lo que nadie más hace. A diferencia de la agricultura, por ejemplo, ustedes se han puesto a pensar que en la agricultura, yo tengo colegas en SADER todo el tiempo, nadie otorga permisos para sembrar. Un campesino llega y pide maíz y fertilizantes y siembra, pero nadie va a hacer una evaluación de su parcela o del cerro y le dice: oye, necesitas un permiso para poder aprovechar lo que hay aquí. Eso no ocurre. En cambio, en la pesca nadie puede ir y pescar sin un permiso, por las razones que aquí expongo. Entonces, hay una diferencia muy grande entre la agricultura, incluso la ganadería, y la pesca. La ganadería y la acuacultura, digamos que tienen ciertas similitudes porque podemos controlar nuestro ambiente, pero en el mar nadie puede fertilizar. No podemos aumentar la biomasa, excepto haciendo ciertas cosas como cerrando áreas o temporadas, o pidiendo a los pescadores que pesquen cosas más grandes y no más pequeñas. Entonces, esa es la gran diferencia. Y ustedes tienen aquí un gran ejemplo con lo que hacemos en Puerto Morelos. Vamos a escuchar un poco más adelante en detalle, pero aquí tenemos, además de la investigación sobre pesca importante que hacemos de tiburones, de caracol y de otras especies de escama, hacemos también dos cosas, digamos, emergentes, pero muy importantes. La primera es el tema de los corales, y vamos a hacer un recorrido aquí por las instalaciones del CRIP con la doctora Padilla y Manuel, que nos van a enseñar lo que hacen. Todos sabemos que los corales son esenciales en el Caribe por muchas razones, y están bajo amenaza también por muchas razones. Son esenciales para la pesca y para la alimentación, pero también para el turismo y también para un montón de labores ecosistémicas. Y están bajo asedio, fertilizantes que llegan al mar, agua no tratada, negra y demás que llegan al mar, el cambio climático, desde luego, blanqueamiento, todo tipo de cuestiones, acidificación, todo lo que viene con el cambio climático, el aumento del nivel del mar,
y la pesca, que también es un elemento que puede perturbar los corales. Nos hemos dedicado ya hace años en este centro justamente a trabajar en la repoblación de estas importantes áreas de coral que son el sustento del Caribe, y es un trabajo reconocido internacionalmente que van a tener la oportunidad de ver lo importante que es. El otro tema emergente es el sargazo, y también vamos a escuchar una plática del doctor Cano en un ratito sobre los pormenores del sargazo. Tema emergente, multidisciplinario, muy complejo, con un montón de interacciones, con interacción importantísima con el turismo, desde luego con la cuestión de las playas, pero también con muchas aristas biológicas, de biodiversidad, de transporte de organismos, de cambio climático, de circulación de corrientes y demás. Y es un tema muy importante que ha estado con nosotros por varios años y que me parece, y supongo, bueno, veremos si Jaime está de acuerdo conmigo, va a seguir por muchos años todavía. Entonces tenemos que estudiarlo, y mi percepción en este tema es que debemos ya de cambiar la visión de este elemento biológico, de cómo nos lo quitamos de encima a cómo lo podemos aprovechar, porque es un montón de biomasa que se está produciendo en el mar y que nos está llegando. Entonces, si cambiamos la visión y encontramos cómo hacerlo, creo que tenemos una gran oportunidad en el sargazo. El centro de Cancún, de Puerto Morelos y la estación de Isla Mujeres son la única posibilidad que tiene el gobierno mexicano de ver el mar Caribe en términos pesqueros, de acuacultura también, y en términos ecológicos. La única del gobierno mexicano federal. Es única por esas características, no hay ninguna otra en el país, y debemos de aprovechar esto que es estratégico, la única ventana de conocimiento en colaboración con todos nuestros colegas en la zona hacia el mar, la única del gobierno federal. Las pesquerías, entonces, ya con esto voy a cerrar, gracias por escucharme. Están en general bien en México, pero debemos seguir trabajando muy fuerte para conservar lo que tenemos. Hay demasiado desorden en nuestra actividad. En todos lados al que voy, todos lados a los que va el secretario, yo no soy tan importante, en todos lados a los que va el presidente de la República le dicen que hay desorden en la pesca, mucho desorden. Hay falta de ordenamiento, que es responsabilidad de nuestros colegas de la CONAPESCA y de nosotros, con el apoyo que les podemos prestar. Hay falta de aplicación de la ley grave en todo el país, Quintana Roo no es la excepción, y esto también es responsabilidad de la CONAPESCA, de Profepa y otras instancias, recientemente también de nuestros colegas de la SEMAR. Tenemos que trabajar muy fuerte para que haya una correcta aplicación de la ley basada en un buen ordenamiento y en investigación. Son las tres patas del banquito de la gobernanza y la administración de los recursos pesqueros, y aquí estamos presentando la patita corresponde a investigación, que me parece que en términos generales es aceptable, pero hay que trabajar mucho más en aplicación de la ley. Yo invito a nuestros colegas de las otras instituciones a que redoblemos esfuerzos, y en el ordenamiento, que es algo esencial y crucial para que haya una pesca ordenada. Hoy celebramos entonces 60 años de lo que para mí fue una buena decisión del gobierno mexicano en el 62. Una buena decisión del presidente López Mateos, que vio con claridad que el manejo de los recursos y el bienestar, los alimentos, los empleos, las divisas que estos recursos generan, dependen en su buena medida de una correcta investigación. Y esa decisión ha sido refrendada por muchos gobiernos de muchos signos y de muchas diferentes visiones por 60 años. Y así llegamos a este momento. No solo nació, como decía al principio de nosotros,
CONAPESCA. De nosotros, quiero decir, de esta institución del 62. También con el paso del tiempo nació la Semarnat, y con la Semarnat también la Profepa, la CONAMP y muchas otras instituciones se dedican al medio ambiente, nacieron de este cuerpo de investigación y de conocimiento que el Instituto generó. Así que los frutos han sido prolíficos en muchos sectores y ahora aterrizan todos en la sustentabilidad. Ya no tenemos tortugas y mamíferos marinos como responsabilidad, como sí tuvimos por muchos años, pero tenemos conocimiento todavía. Y ahora damos albergue a la CONAM, aquí y en muchos otros lugares también, y tenemos colegas y trabajo con la Semarnat muy estrecho. De aquí nació todo eso. El edificio de la Semarnat original, Semarnat, con una P al final, allá en Periférico, los que lo conozcan, Ciudad de México, fue comprado por el gobierno federal con el dinero de la venta de marcas pesqueras, Dolores y otras, que los industriales le compraron al gobierno. Con él se compró ese edificio y ahí nació Semarnat. Entonces, estamos ligados. Este esfuerzo ha sido fructífero. Es una decisión buena del gobierno que permite contribuir a la soberanía alimentaria de manera clara y decidida y a la independencia de nuestro país a través de la generación de empleos, del arraigo social, de la alimentación tan importante de nuestra gente. Escuchamos voces a veces que dicen que hay que desaparecer al instituto o que hay que desaparecer de plano la investigación para la pesca y la acuicultura, que no es necesario. De ninguna manera es esto aceptable, no es viable y no es algo que contribuya al futuro de México. Esta institución y la investigación de esta y muchas otras instituciones ha sido fundamental para que nos encontremos donde nos encontramos y será aún más importante en el futuro. Si podemos, vamos a estar aquí dentro de 10 años, aquí o sentados allá o donde sea, y 20 y hasta donde lleguemos. Esto tiene que continuar. No dejemos que esas voces que dicen que la investigación no sirve o que no es necesaria o que es muy costosa nos atrapen de ninguna manera. El instituto y todas las instituciones hermanas que hacemos trabajo de investigación debemos de continuar. La investigación y la investigación aplicada en particular es esencial para que México pueda aprovechar y obtener bienestar de todos nuestros recursos. Este es el último mensaje que quisiera que se lleven y que trabajar todos por esto en particular. Que viva el instituto y nuestras instituciones similares por muchos años más. Muchas gracias. Gracias, doctor. Yo creo que para poner un poquito más de dinamismo, pasamos a la presentación. Quisiera, por favor, que nos acompañaran en una presentación del video que generamos, de qué hacer de este centro regional que pertenece a la INAPESCA. Si lo tienes por allá, La investigación pesquera y acuícola es indispensable para la sustentabilidad de nuestros mares, costas y aguas interiores, fuentes de desarrollo y bienestar para México. El INAPESCA, Institución Mexicana de Investigación Pesquera y Acuícola, que este 2022 celebra su 60 aniversario, coordina y produce investigación para el sector y asegura la sustentabilidad y el desarrollo pesquero y acuícola. De esta forma, siempre en contacto permanente con los pescadores en su ambiente productivo, contribuye a la seguridad alimentaria, empleo y bienestar. Para cumplir con estos objetivos y generar la información científica, el INAPESCA cuenta con personal técnico, buques de investigación e infraestructura en 17 centros regionales y estaciones de investigación pesquera y acuícola en costas y aguas interiores de México. El INAPESCA cuenta con el Centro Regional de Investigación Acuícola y Pesquera en el estado de Quintana Roo, en el Caribe mexicano. Su origen data del establecimiento
en 1964, de la Estación de Investigación Acuícola y Pesquera en Isla Mujeres, y posteriormente, del Centro Regional de Investigación Pesquera en Puerto Morelos en 1979. La ubicación del CRIAP en Puerto Morelos y la Estación de Investigación Pesquera en Isla Mujeres dotan de presencia estratégica de investigación al INAPESCA y al país en el Mar Caribe mexicano, única en su tipo. Las funciones que desarrolla el centro en la región, entre otras, consisten en la evaluación de pesquerías establecidas y potenciales, así como de proyectos de acuacultura de corales y cangrejo rey. Ambas investigaciones se desarrollan con una fuerte visión para el aprovechamiento racional, repoblamiento y uso sustentable en armonía con el turismo, la principal actividad económica del Estado. Precisamente por la importancia del turismo en la región, existe una fuerte demanda de especies de gran valor comercial, como el caracol rosado y otras especies de moluscos, camarón rojo y roca, langosta espinosa, tiburón, especies de escama, las cuales cuentan con programas de investigación. El CRIAP realiza evaluaciones continuas de todas estas especies, orientadas principalmente a emitir las recomendaciones que el sector pesquero, la CONAPESCA e instancias ambientales requieren para la administración pesquera y acuícola. De esta manera, los proyectos prioritarios para el CRIAP en el estado son camarón, langosta espinosa, caracol, peces demersales y pelágicos costeros, pesca deportiva de altura y ligera, y otras especies considerados con valor potencial como almeja, esponja, estrella de mar, pepino de mar y cangrejo moro. También se ha investigado el coral negro, y hasta el 2003, se contaba con un importante programa sobre tortugas marinas. Algunos otros proyectos que han sido desarrollados a lo largo de la historia del CRIAP abordan problemas tecnológicos específicos, como el desarrollo de bicicletas para la pesca de huachinango y pargo, modificación de palangre atunero y tiburonero, análisis de selectividad en artes de pesca y actividades para la prospección de recursos en mar abierto. El centro participa activamente también en la elaboración de fichas de las cartas nacionales pesquera y acuícola, así como en la elaboración de planes de manejo pesquero y acuícola de Quintana Roo y de otros estados de la península de Yucatán. La colaboración continua del centro con el sector social, privado, académico y gubernamental en la región ha sido amplia y encaminada siempre a brindar elementos cuantificables y objetivos que resuelvan asuntos relacionados con la producción de alimentos y la tecnología pesquera y acuícola, así como proporcionar elementos que aseguren una correcta administración de las pesquerías y recursos bajo criterios de sostenibilidad. De gran importancia actual, y para atender el deterioro de los arrecifes de coral en la región, se instrumentó en 2009 en el centro un proyecto de investigación orientado al cultivo, producción y restauración de corales, y como apoyo a estas acciones, se inició un cultivo piloto de cangrejo rey para herbivoría en las áreas de siembra de corales. A la fecha se ha logrado perfeccionar la biotecnología para 14 especies de coral, y se han producido y trasplantado 124.023 corales. Recientemente se incorpora también a los programas de investigación otro tema de actualidad, la evaluación del sargazo, un problema ambiental creciente, de compleja solución que requiere esfuerzos de investigación multidisciplinarios, tema en el que el centro ha sido instrumental. Los programas de investigación del centro en Puerto Morelos y la estación en Isla Mujeres en los temas pesqueros, acuícolas, ambientales y turísticos asociados a los ecosistemas únicos del Mar Caribe, le confieren al INAPESCA un valor sobresaliente en la región. Recordemos que la Organización de las Naciones Unidas ha declarado el 2022 como el año de la pesca y la acuacultura artesanales, y que el INAPESCA, institución 100% mexicana, celebra su 60 aniversario. Muchas gracias. Yo creo que continuamos, doctor, contigo de una vez para no perder el ritmo. Y es la que está en PowerPoint. El doctor hacía su presentación sobre lo que estamos haciendo de esa Hay región. una silla presente. Adelante, doctor. Buenas tardes. Me toca a mí platicarles lo que estamos haciendo ahorita del proyecto de sargazo. Está dentro de lo que se acaba de conformar como el programa de recursos epipelágicos y llevamos investigaciones sobre el sargazo, en este caso sargazo un SPP,
con las dos especies dentro del Caribe mexicano. Trabajamos en esto, es un equipo, como nos acaba de decir el doctor Arenas. Desgraciadamente ya no contamos con el mismo personal, pero estamos haciendo lo más que se puede y creemos que hemos avanzado bastante. El problema del sargazo me lo voy a resumir porque muchos de ustedes, como son locales, lo conocen. En 2011 empieza la problemática desde las islas de las Antillas, del mar de las Antillas. No se conoce todavía, se empieza a ver que empieza a formarse ya a expandirse, es decir, su rango de distribución empieza a aumentar para el año del 2014. Quiero decirles que aquí en Cancún sí tuvimos reportes en el 2014 en lo que es Punta Cancún, pero realmente es en el 2015 cuando se empieza a manifestar a lo largo del rango de distribución, que ahorita vamos a ver como la zona que hemos estado estudiando. Se ha presentado el año 2018 como el máximo de sargazo, y sin embargo los años que siguieron, que es el 20, 21 y ahora en el 22, se hablaba que este año hasta podría ser sobrepasado al año 2018. Vamos a ver si esto corresponde con lo que hemos estado estudiando. Y un ejemplo de eso es los trabajos que se han hecho, la tecnología, las embarcaciones, como ustedes ven ahí en la del 2022, pues estamos sobrepasados, tanto todas las instituciones, los hoteles, a la misma Secretaría de Marina con todos los esfuerzos que está haciendo. El trabajo de nosotros se concentra no tanto en la parte básica, sino en este caso, aunque existen dos especies reportadas con sus morfos, nosotros hablamos de sargazo en general, porque es tanto el volumen como la biomasa que está llegando en la costa de Quintana Roo. Siguiente. El proyecto, que está denominado como Investigación Biológica, Económica y Pesquera del Sargazo en la Zona Marina frente al estado de Quintana Roo, empezó desde el año 2014-2015, pero realmente es hasta el 2017 que empezamos a formalizar los trabajos. Y entonces les voy a estar hablando del año entre 2017 y 2022. El objetivo es contribuir y generar la información biológica, económica y pesquera de las especies de sargazo SPP agregado, frente al estado de Quintana Roo por medio de la investigación científica y tecnológica para su ordenamiento, manejo, y hablamos de óptimo aprovechamiento, porque no hablamos en este caso todavía de sustentabilidad. Hay mucha discusión sobre todo en este caso. La siguiente. Perdonen que se los voy leyendo, pero se los voy explicando. Objetivos particulares es desde identificar la composición específica e índices de abundancia de las especies que forman el ecosistema, que generan las manchas de sargazo que viajan y se internan dentro de la zona económica exclusiva, especialmente las que se aproximan a las costas del estado de Quintana Roo. Hay que estimar también directa e indirectamente las tasas de crecimiento y los volúmenes de biomasa de sargazo, y también yo añadiría ahí, nos está tratando la de mortalidad del propio sargazo. Analizar la dinámica poblacional del sargazo y establecer mecanismos que permitan pronosticar su abundancia en el corto y mediano plazo. Generar relaciones cuantitativas que permitan realizar conversiones entre volúmenes y pesos de sargazo, dado que hay resultados. Hay ejemplos de la Universidad Nacional que hemos estado utilizando para las conversiones, pero necesitaríamos trabajar con más tablas para poder hacer algunas conversiones rápidamente. Contribuir en la gestión de los permisos para su adecuada explotación, el establecimiento de mecanismos que faciliten su aprovechamiento y permitan estimar los volúmenes y biomasas para establecer esquemas de manejo apropiados. Determinar mediante georreferenciación las principales zonas de acumulación de sargazo y cuantificar volúmenes y biomasas de los sargazores a lo largo de la costa de Quintana Roo. Si ustedes se preguntan ahorita si alguien tiene una estimación precisa de cuánto arriba en las costas de Quintana Roo, yo les puedo decir que nadie la tiene. Hay aproximaciones muy gruesas y desafortunadamente los datos que hemos estado tratando de buscar a veces están y luego ya no están, y no podemos llegar más que con algunos datos de algunos hoteles y de algunos sitios que nos permiten utilizarlo para hacer algunas de los análisis que hemos estado haciendo. Estimar también la cosecha por unidad de esfuerzo referenciada de la flota que lleve a cabo la explotación de sargazo en la zona marina, y esto pensando a futuro, en un posible aprovechamiento. E identificar y estimar el impacto de la presencia de mantos de sargazo en las pesquerías del estado de Quintana Roo. Todavía necesitamos trabajar más, y ahí hago un anuncio de poder a ver si pudiéramos trabajar más con la Universidad Nacional Autónoma de México para ver algunos esfuerzos
de ver los impactos que está teniendo en algunas zonas en particular. Nos interesa mucho ahí apuntarle, etcétera, pero ustedes tienen registros y que nos podría ayudar bastante para ver esto, de manera conjunta, desde luego. La siguiente. Aquí resumo porque hicimos investigación y resulta que el problema del sargazo viene desde los 1800, pero iba del rango del 5, 3 y 4. El caso de nosotros es armar un modelo conceptual que lo estamos armando no solamente nosotros, sino hasta con gente de Sisimal, por la dinámica poblacional, y me estaré refiriendo al punto 2 y 3, que va desde el norte del Brasil, en aguas internacionales, hasta la península de Yucatán, antes de entrar al Golfo de México. La siguiente. Quiere decir que lo que nosotros queremos ver es si hay una relación del tamaño de la población, su distribución y lo que nos está llegando. Es decir, que si a nivel poblacional entre estos dos sitios aumenta, por decir, en un mes a 20 millones, ¿cuánto de ahí pudiéramos nosotros estar cuantificando cuánto nos está llegando por cuestiones de número? La siguiente. Esto lo hemos podido hacer y ustedes saben que la gran parte de los investigadores ahora están utilizando los datos de la Universidad del Sur de Florida como referencia de sus estimaciones mensuales. Entonces hemos estado encontrando tanto de los datos de un hotel con el que hemos estado trabajando, que es el Hotel Moon Palace, que tiene datos muy precisos, y hemos encontrado una alta correlación entre lo que ellos reciben y lo que se presenta en los reportes de la Universidad del Sur de Florida. Faltaría también, como ven ustedes en las flechas naranja, ver qué pasa en los movimientos que está teniendo con las corrientes el sargazo, como parte de lo que, y aquí hay discusión de lo que sería alerta temprana, para ver si está viniendo realmente una gran cantidad, por dónde está viniendo, y si estaríamos nosotros recibiendo en las costas de Quintana Roo una gran cantidad de sargazo. Encontramos esto, lo hemos estado discutiendo en la siguiente, por favor. Hemos tenido la fortuna de hablar hasta con gente de Canadá, que es la serie de tiempo roja que ven ustedes ahí. Hemos estado ya en contacto y queremos formalizar más una relación con la Universidad del Sur de Florida. Y los datos que ven ahí en verde son los del Hotel Moon Palace llevados a una extrapolación hacia toda la costa de Quintana Roo, sobre todo para ver si hay lo que llamamos paralelismo, es decir, que si suben a nivel poblacional, si nosotros estamos recibiendo un porcentaje con un ligero rezago, ¿sí? Entonces, lo que encontramos al hacer el análisis son una alta correlación, lo cual nos dice que sí podemos utilizar los datos de la Universidad del Sur de Florida Global como para empezar a hacer algunos análisis. La siguiente. Esto también, si los que no están familiarizados, es lo que presenta la Universidad del Sur de Florida en sus reportes. Y ustedes pueden ver del 2014 hasta el 2022, este acaba de salir hace 2 o 3 días. Nada más es para que vean. Esto es como una radiografía. Ustedes van a ver y les hacen una radiografía del tórax y ustedes tienen que ver qué es lo que está pasando. Tiene toda una dinámica de movimiento, porque por ejemplo, lo que ustedes ven en el 22, sobre todo esta parte de aquí, para nosotros ya lo estamos interpretando de que tal vez ya no nos llega, porque hay una contracorriente que estamos observando que en vez de irse hacia el oeste, por dirección al Golfo de México, estaría yéndose más bien hacia el continente africano. Todo esto es lo que tenemos, lo pasamos a nivel de multilateral, a nivel de trabajarlo con otros países, sobre todo empezar a tener contacto con los países que están en África y que están recibiendo la misma problemática. Vean ustedes también cómo en el 2018 era lo que decían que para el 2022 había la preocupación de que fuera muy parecido como el 2018, es más, que lo podría sobrepasar. La siguiente. Nosotros lo que hacemos son análisis sencillos, pero que nos ayudan muchísimo, y por ejemplo esta es una gráficas donde tenemos los volúmenes acumulados que presentan los reportes de la Universidad del Sur de Florida. Vean ustedes que hasta los tenemos catalogados entre verde, amarillo y rojo, siendo en rojo los que más dan problemas sobre todo, bueno, todos dan problemas, pero los más problemáticos para el Caribe mexicano. Y eso que ven ahí ustedes es las cantidades a las que termina del acumulado que hubo durante todo el año. El caso particular está en negro del 2022, nosotros pensábamos que se iba a comportar como un 2019, y a partir de abril hubo un crecimiento explosivo,
sea, mucho mayor, no sabemos por qué, pero nos llevó a que se incrementó, pero decían que iba a subir mucho más allá del 2018. Entonces nosotros estamos viendo que es como si ustedes van a la cúpula de una catedral y ya no la va a rebasar, va a estar por abajo, y sin embargo, a pesar de que pensábamos que era como un 2019, nos está haciendo entender más sobre el posible comportamiento que tenga. Vamos a eso, la siguiente. Cuando nosotros graficamos, estos son los resultados de los mismos datos de la Universidad del Sur de Florida. Una cosa muy interesante es que nos toca ver cómo nace una población en una nueva área y cómo empieza a crecer de manera como logística para nosotros que manejamos el modelaje en cuestión de poblaciones, que lo hemos estado haciendo muchos años con diferentes recursos. Y la interpretación de esto, si metiéramos una curva, y aquí se lo presento como gráfica de barras, es que al analizar el 2022 pensábamos que estaría como un 2019, que es este. Sin embargo, es probable que ahorita se está acumulando, llegue a la altura casi del 2018, y la interpretación de nosotros es que a la búsqueda de un patrón, estamos viendo que tal vez tenga un patrón, quiere decir que cómo se comporta. Nos parecería que este se va a comportar estacional. Que se comporta estacional quiere decir que va a aumentar en tiempos definidos. Y quiere decir que tal vez en 2018 se vuelva a repetir en el 2022, quizá tenga un patrón estacional de 4 años, quiere decir que volvería a bajar y subir como para el 2026. ¿Por qué es importante esto? Por cosas que se explicaron antes. Primero, pensábamos que a lo mejor una de las preguntas es, ¿iba a aparecer el sargazo o iba a desaparecer como una plaga? No. Probablemente, es muy probable que el sargazo va a permanecer, es decir, ya lo tenemos aquí para mucho tiempo. Segundo, mala noticia, es que tal vez el promedio esté por el 2019 y entonces va a estar fluctuando alrededor del 2019, va a bajar como un 20, sube a un 19 y luego a un tipo 2018. No quita que después a lo mejor sea más alto que un 2018 o un 2022, pero quiere decir que vamos a estar lidiando con el sargazo por muchos años, que se está, como que dice, estable, pero oscilando tal vez como cada 4 años. Estamos estudiando sobre eso. Hay que probarlo. Hemos tenido mucha discusión, nos dicen que no es cierto, porque también hay la discusión de que presentan que este año viene muy mal y que vienen playas, y al final de cuentas cuando vemos no sucedió lo que estaban avisando para las playas. Entonces todavía estamos en un recurso que se le conoce poco. Por ejemplo, hablan de las causas que está ligado con cambio climático, que está ligado con la contaminación que viene del Amazonas, etc. Pensamos que es una cuestión sinergística, pero también si esto presenta un patrón de cada 4 años, entonces estaríamos pensando que está ligando con algo más, que es el director de la orquesta, como decimos. Entonces, la cuestión es, ¿estamos metidos en esto? Pensamos que no estamos metidos en esto solos, no tenemos ni los recursos, no tenemos ni el tiempo para hacer cuestiones de investigación básica. Queremos trabajar con otras instituciones para poder tratar de encontrar la mejor forma de trabajar, de lidiar con este recurso. Este es uno de los problemas más fuertes que se han manifestado, no solamente porque este es el caso de una playa donde no se retira el sargazo. ¿Sí? Está la del turismo, pero está también, y esta está tomada aquí enfrente, para que si la quieren ir a ver. ¿Cuál es la problemática de esto? Es la generación de lixiviados, la generación de una problemática de gases que genera, sobre todo para la población, la comunidad que está viviendo cerca, y también para el problema del ambiente, de todo lo que genera. Algunos le hablan la marea roja, no, la marea café, marrón. Y no quiero hablar más por las cuestiones de tiempo. Hay una publicación de la UNAM que ejemplifica la siguiente, que es esta. La tomé porque se ha hablado que la solución al problema está donde está la flecha en verde, que es que se pueda cosechar, no tanto capturar, sino cosechar en el mar. Y sin embargo, en la medida que se empieza a acercar al mar, se nos va convirtiendo en un problema de flecha roja, que quiere decir que interviene en las partes donde hemos hablado de la cuestión turística, y si no es turismo, tiene que ver con la cuestión de las comunidades que viven, que no pueden retirar y que además genera problemas en el ambiente. Entonces, la siguiente, hay cuellos de botella. Uno es para conectarnos en el mar.
Ustedes saben ahorita que el sargazo no tiene realmente un valor, no se le ha dado ese valor, y hay el problema de que también es que no tiene, es que por la cuestión de los compuestos químicos, como por ejemplo el arsénico, metales pesados, se está convirtiendo en un cuello de botella que se está estudiando por diferentes instituciones. A nosotros nos ha tocado estar presente en varias presentaciones y vemos que hay resultados completamente diferentes. Entonces pensamos que se tiene que hacer una reunión, un taller o algo para llegar a resultados concluyentes, para ver las posibilidades de uso. En el momento en que haya posibilidades, podrá haber un precio que le dé valor, y esto podría ayudar mucho para que esto pueda aprovecharse en mar. Uno de los factores que más afecta a esto es el manejo del combustible. O sea, cuando hablamos de embarcaciones, los puntos de equilibrio se convierten en una cuestión muy importante. Ustedes podrán ver que aquí el sargazo es retirado, es cosechado no más allá de 1 kilómetro o 2, yo diría que menos de 1 kilómetro, y no va a haber autonomía o no va a haber movimiento de embarcaciones para allá, más afuera, hasta que en tanto no se llegue a que tenga un cierto valor en un proyecto global que va a depender de un proyecto muy bien establecido, bien apoyado y con todas las reglas. Y ahí es lo que les presentaba, que el combustible es uno que no le da facilidades a esto para una posible solución. Y también está la discusión sobre la tecnología, el manejo de colecta en playa o en mar, etcétera, que todavía hay mucha discusión. Hay resultados que están todavía pendientes, ya he estado realizando el CONACYT, etcétera, pero que todavía no están a disposición y que todavía se tiene que trabajar mucho en esto. Y está relacionado con nosotros, la siguiente, porque nos interesa mucho saber sobre todo cuáles son las cantidades que llegan a la costa. Imagínense que para el Instituto Nacional de la Pesca, para hacer manejo y ver si hay una relación entre el volumen o la biomasa a nivel poblacional con lo que llega aquí en la costa, pues necesitaríamos saber cuánto llega, y no estamos teniendo esos resultados todavía, que son para beneficio de todos. Imagínense que estos datos deberían estar en los anales de pesca, porque es como cualquier otro recurso que podrían ser utilizados por cualquier institución de investigación. Afortunadamente, de la Universidad del Sur de Florida, ya ahora la Secretaría de Marina está con un algoritmo, porque ya hemos estado teniendo ahorita relación con la Secretaría de Marina más directa, es que se están cuantificando 4 zonas aquí, y sobre todo ya se empiezan a conocer los datos de la más cercana a la península de Yucatán, la siguiente. Esta es parte de los informes, de los boletines semanales que generan, y ustedes podrán ver aquí, este es el último, que es del 25 de julio, la línea verde es la del 2022. Nosotros, como les decíamos, veíamos que en realidad pues, ya viene para abajo, y para nosotros, a pesar de que sigue habiendo estos picos, en realidad hay una tendencia hacia la baja, que estaría explicando lo que les mencionaba antes, que está el máximo del 2018, y en realidad va a estar por abajo del 2019. La siguiente. Entonces, nosotros llevamos a cabo trabajos de investigación propia, pero también con otras instituciones. Cada vez estamos trabajando con más instituciones, y es interesante ver cómo desde el norte, desde Baja California, desde Ensenada, hay instituciones que están muy interesadas, porque también hay una relación con macrocistis, con las macroalgas de esa zona, y poder utilizar toda la información, el aprovechamiento, etcétera. Como decía el doctor Arenas, generamos opiniones técnicas en el proceso de permisos de pesca de fomento, y ahí todavía había una discusión, y está todavía, creo que la discusión hasta cuál es la competencia del instituto. Pero una de las pláticas que hemos tenido con Semarnat, con la pesca, etcétera, etcétera, creo que la clave es quién lo colecta. Y esto quiere decir que aún en la playa, en los primeros metros, en la zona federal marítimo terrestre, y por cuestiones de información que les digo, tal vez estamos viendo lo de los permisos de pesca de fomento. Entonces de ahí vendrían opiniones técnicas, vendría toda la generación de normas oficiales que estamos relacionados, están esquemas de manejo y medidas de regulación, están planes de manejo, que también no se hablaba mucho, pero uno de los quehaceres del instituto es generar estos planes de manejo para distintos recursos, y seguramente a futuro para el sargazo, y la famosa Carta Nacional Pesquera, que no es al principio, es casi al último también.
antes o después del plan de manejo es otra cosa, pero se necesita tener información para que podamos nosotros seguir teniendo estas cuestiones de regulación. La siguiente. Entonces, ¿cuáles son nuestros retos? A nivel nacional es cuantificar la biomasa de sargazo que llega a lo largo de la costa del Caribe mexicano, establecer un sistema de registro de la colecta de sargazo que sea la base para los análisis en todos los niveles. Hemos estado trabajando con Semarnat, con diferentes instituciones, y una de las conclusiones, y lo he estado viendo con el biólogo Manuel Puerto también, se ha hablado del sistema que le llaman SISMAT, que lo propuso con CONACYT, Semarnat, en colaboración con muchos investigadores. Lo que sí creemos es que debe de haber uno como referencia para no estar llenando diferentes sistemas, y que de ahí puedan tener acceso quien lo solicite o quien se les dé, y que sea esa información, cuando no esté ahí, quiere decir que está como faltante. Y eso es muy importante para poder trabajar, si no, no podemos ir avanzando en eso. Luego, determinar los sitios que han mostrado recibir grandes cantidades de sargazo en el periodo del 2015 al 2022. Encontrar una relación entre los volúmenes de biomasa global con la que arriba en cada sitio, región o a nivel de toda la costa del Caribe mexicano. Establecer un plan estratégico a nivel de todo el estado de Quintana Roo para cada uno de los municipios afectados por el sargazo, y estudiar los impactos del sargazo en las pesquerías de Quintana Roo, que también estamos trabajando en eso. La siguiente. También coadyuvar en los estudios sobre la composición química del sargazo, definir puntos de referencia para determinar sus usos potenciales y llegar a, sobre todo, a resultados concluyentes. Con base en lo anterior, dar valor económico al sargazo y estudiar y establecer métodos que permitan llevar a cabo un manejo local integral del sargazo, determinación de excedentes y su aprovechamiento. Incorporación de la legislación vigente y contribuir en la que se necesite para lograr un buen control y manejo del problema del sargazo, y una coordinación interinstitucional a nivel también de los 3 niveles. Ya la siguiente. Y como internacional, un plan estratégico a nivel internacional que se ha estado mencionando, y también talleres, reuniones de trabajo para analizar resultados que permitan ser avalados por expertos y utilizados en cada país. Y ya para concluir, les agradezco su atención, y pues que viva el Instituto por otros 60 años. Tenemos programado en el programa de actividades que les hicimos llegar un coffee break, pero quisiera hacerles una catafixia. Son 4 minutitos, y ya que estamos en esto, hacer la presentación del video de lo que estamos haciendo con Chivo Cangrejo Rey. Agarramos el coffee break y la segunda visita guiada. ¿Les parece bien? Entonces, doctora. Muy amable. ¿De qué? Muy buenas tardes, me da mucho gusto verlos, a muchas personas conocidas y que nos estén acompañando en esta celebración de los 60 años de nuestro querido instituto. Y les vamos a presentar un video, es muy cortito, de un proyecto que estamos trabajando para el cultivo del cangrejo rey, y está inmerso dentro de nuestro programa de cultivo de corales y restauración de arrecifes, con una visión para manejar ya este proyecto con una visión más ecosistémica. Van a entender ahorita la labor que hace el cangrejo dentro de los arrecifes, y nosotros dentro de nuestra área de acuacultura estamos aplicando la biotecnología para generar estos cultivos. Es un proyecto que inició en el 2018 bajo la colaboración con la organización Arrecifes Saludables para Gente Saludable, a través de Melina Soto, aquí presente. Con ella iniciamos esta idea, y un financiamiento muy importante por parte del Smithsonian, y hemos tenido resultados muy alentadores de forma muy rápida, que nos permite ir generando este cambio dentro del proyecto de la concepción de la restauración integral de nuestros arrecifes coralinos. Entonces, les dejo con el videíto, es muy corto, y posteriormente hay
breve tiempo para que si quieren hacer algún comentario o hacer un conversatorio, y está acompañándonos la bióloga Sara Gutiérrez Plata, que es la técnico del equipo que está directamente encargada del proyecto y que le ha dedicado mucho trabajo a eso y a muchas otras cosas del Preséntate proyecto. tú para los que están viendo en el Sí, país. ay, perdón, soy Claudia Padilla Sousa, investigadora en el instituto desde hace ya 25 años. Muchas gracias. Los arrecifes coralinos son ecosistemas muy importantes para actividades productivas como la pesca y el turismo. Existe una problemática severa de contaminación debido al mal manejo de las aguas residuales en las costas, lo que se refleja en un crecimiento excesivo de algas. Esta situación ocasiona el deterioro de los arrecifes, lo cual representa grandes pérdidas económicas. El INAPESCA trabaja en una solución a esta problemática a través del cultivo del cangrejo rey, ya que este ha demostrado ser un herbívoro altamente eficiente en su consumo selectivo de algas. La introducción de estos crustáceos, junto con la siembra de corales, representa una excelente estrategia para los proyectos de restauración integral. Una población saludable de cangrejo rey permitirá controlar el exceso de algas de manera natural en el arrecife, generando la oportunidad de mantener un recurso pesquero de manera sustentable. En el INAPESCA, existe un cultivo de cangrejo rey, teniendo organismos adultos reproductores en cautiverio para la producción de crías y engorda. En los sistemas de cultivo se mantienen las condiciones necesarias para el bienestar de los organismos, lo que se refleja en la constante actividad de cópula y abundante producción de huevos. Se da seguimiento al ciclo reproductivo para identificar hembras ovígeras y su estadio de desarrollo. El nacimiento de las larvas ocurre en sistemas controlados hasta que alcanzan el primer estadio juvenil. Para el crecimiento de los juveniles, se adaptan sistemas con suficientes refugios para evitar la mortalidad por canibalismo, ya que son muy vulnerables durante el proceso de muda. En el Parque Nacional Arrecifes de Puerto Morelos, se encuentra el arrecife Ojo de Agua, un refugio pesquero con alta visitación turística. En este sitio, el INAPESCA lleva a cabo un programa de restauración integral a través de la siembra de corales y la introducción de cangrejo rey. Para conocer la percepción social que tiene la gente de este arrecife, se aplicó una encuesta que denota que la población valora la importancia económica y ecológica de este sitio. Además, valida las acciones de restauración. Se aplica un programa de monitoreo ecológico para evaluar la efectividad de las acciones de restauración, incluyendo modelos tridimensionales y muestreos nocturnos. La estrategia que está aplicando el INAPESCA, en colaboración con la iniciativa Arrecifes Saludables para Gente Saludable y el Parque Nacional Arrecifes de Puerto Morelos, atiende diversos aspectos ecológicos, basados en una restauración integral como solución viable para la recuperación de nuestros arrecifes. Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura. Muchas gracias por ese video. Aquí está Sara, si tienen alguna pregunta o comentario. Bueno, pues ya con el video creo que surgen muchas preguntas, muchas dudas que también en el recorrido que van a dar ahorita podrán ver un poquito más a primera mano, pues un poquito de los sistemas, de los procesos que se llevan a cabo, y creo que ahí podrá surgir de pronto un poco más una conversación, pero no sé si alguien tenga ahorita justamente una duda al respecto, o más bien esperamos ya a tener las manos en el sitio. Bueno, pues Muchas gracias a todos. Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura.